El campeón de la categoría Primera B Deportivo Recoleta, se despidió de la temporada 2022 con un triunfo de 5-1 ante Sportivo Limpeño, encuentro que fue disputado en el Estadio Roque Batilana. Los goles del triunfo del Canario fueron por obra de Blas González en 2 ocasiones, Marcos Gamarra, Luis Vidal desde el punto penal y Víctor Zorrilla. El único tanto para la visita lo convirtió Wilson Benítez. Deportivo Recoleta se coronó campeón de la categoría Primera B, con 68 puntos, ganó en 20 ocasiones, empató 8 y solo sufrió 4 derrotas a lo largo del torneo, tiene una cosecha de 63 goles a favor y 34 en contra. Salud Recoleta campeón. Ayer en la Copa de Primera por la fecha 18, Sportivo Ameliano consiguió un triunfo muy importante por su objetivo de permanecer en Primera. La B azulada ganó 3-2 a Resistencia Sport Club en un partidazo. Para el conjunto de Barrio Jara marcó un triplete Jorge Sanguina. Y para Resistencia lo hizo Rolando Martínez en 2 ocasiones. Tras un excelente partido del goleador Jorge Sanguina, terminó expulsado por doble amarilla. Y para el equipo de la Chacarita se fue expulsado por roja directa Diego Martínez. Ameliano con esta victoria se encuentra en el 8º lugar con 20 puntos. Mientras que Resistencia se ubica en el 10º puesto con 20 unidades. Próximo partido fecha 19. 12 de octubre versus Sportivo Ameliano. Resistencia Sport Club versus Olimpia. El decano sufrió casi hasta el último minuto, pero finalmente salió victorioso de su casa ante un aguerrido rival como General Caballero. El franjeado logró remontar con un golazo de Guillermo Paiva de chilena y el capitán Richard Ortiz. Y para el rojo de Mallorquín, lo hizo Wilder Viera. Salieron expulsado por roja directa Víctor Salazar por parte de Olimpia y Derlis Martínez por parte del General Caballero. El franjeado con esta victoria se posiciona como único líder momentáneamente con 39 puntos. Mientras que General Caballero se quedó en el 7º puesto con 21 puntos. Para la próxima fecha 19, Resistencia recibe al Club Olimpia. Y Cerro Porteño versus General Caballero de Mallorquín. Hoy se termina la Primera B División con 3 partidos. En Ciudad de Lambaré, Atlántida Sport Club recibe al General Caballero de Ceballos Cue. En el Estadio Juan Ruiz Díaz a las 15:30 horas. En el mismo horario pero en la ciudad de Villa Elisa, Atlético Tembetari se medirá al Presidente Ayes. En el Estadio Complejo Tembetari. Y en la ciudad de Aregua, 24 de septiembre se enfrenta al General Díaz. En el Estadio Próculo Cortázar a las 15:30 hs. Por la fecha 18 de la Copa de Primera. Tenemos 2 partidazos, y se da fin a la jornada número 18 en Ciudad del Este, Guaraní hace de local ante Cerro Porteño en el Estadio Antonio Aranda a las 17 horas. Y en Asunción, Libertad recibe a Nacional. En el Estadio La Huerta a las 19:30 horas. Nacional que buscará ganar para recuperar la punta. Y bueno, esto es todo por el momento, yo me despido sin antes avisarle que les dejo mi Facebook y mi Instagram en la descripción, para las personas que deseen seguirme. Si les gustó el video, suscríbanse y pulgar arriba, saludos.